se hace muy duro estar metido entre cuatro paredes. Me imagino que ustedes en sus casas, que lo habrán vivido, se les habrá hecho duro. Pues imagínase aquí, yo soy. Le oímos, pero no le vemos porque Vicente lleva 2 meses aislado en la habitación de su residencia, en la que ha habido muchos positivos. Tiene 85 años y pese a todo, esta fuerza. Él y su hija, que está en Canarias, pelean porque se le repitan las pruebas y pueda salir de su doble confinamiento. Hola, ¿cómo están? Hoy no hay datos de coronavirus, tenemos que esperar a la tarde, que es cuando los publicará el Gobierno para poder conocerlos. Sí tenemos imágenes de la incidencia de la desescalada. Hay 3 velocidades ahora mismo en España. En Castilla y León, 68 zonas ya están en fase 1. Manuel Domínguez, Ponferrada se estrena con prudencia. Buenas tardes. Con prudencia en la población del Bierzo en este primer día de la fase 1. Ponferrada, el primer gran núcleo de población de la comunidad que se adapta a la misma, se adapta a la situación poco a poco. El ambiente en las calles es otro, pero parece que los ciudadanos de momento se lo van a tomar con mucha calma. Y el próximo lunes podría ser toda la comunidad la que pasará de fase. Esa es la propuesta de la Junta tras consultar con las provincias y así se la va a trasladar esta tarde al ministro de Sanidad. Laura Zembranos, la evolución esta semana será decisiva. Sí, semana decisiva para que toda la comunidad pueda pasar a fase 1. Las diputaciones y los ayuntamientos de las ciudades serán los que controlen escrupulosamente esos datos, pero si se nota algún retroceso, habrá excepciones. La semana pasada tuvimos lluvias, tormentas y temperaturas frescas, pero parece que la situación ha cambiado. Francisco, ¿qué nos espera ahora? ¿Qué tenemos por delante? Buenas tardes, Alejandra. Nos espera una semana de sol y de calor. Esta tarde vamos a ver cómo vamos a tener temperaturas ya máximas en el oeste de unos 25 grados, con algunas nubes altas que van a llegar, poca cosa. Eso sí, en el este sigue soplando el viento del norte y las máximas se quedan como mucho en 20 o 21. Algunos ya pueden abrir y no lo hacen, otros se preparan para cuando les toque, pero hoy todos celebran su día y lo hacen donde no hay riesgo en multiplicar las visitas, en la red y con esta programación interactiva. Son los vecinos de Olvega, en Soria, disfrutando en una terraza porque hoy han estrenado la fase 1, han entrado en esa nueva etapa. No así sus vecinos de Ágreda, que se habían hecho ilusiones pero que siguen en fase 0. Son ya 280.000 los castellanos y leoneses que avanzan en la desescalada. 68 zonas básicas de salud de Castilla y León están ya en fase 1, entre ellas la primera gran ciudad de nuestra comunidad en aliviar el confinamiento, Ponferrada. Hoy el día ha amanecido espléndido, se ha notado más movimiento, Manuel Domínguez, pero no demasiado. Los ponferradinos se lo están tomando con prudencia. Así es, la vida de los bercianos ha cambiado desde hoy al abrirse el campo de posibilidades permitidas en esta fase 1 de la desescalada, una nueva realidad a la que se irán adaptando los habitantes, pero parece que poco a poco. Las calles sin duda tienen más ambiente y lo que más llama la atención es la apertura de terrazas a las que todavía no se ha sumado parte de la hostelería. En esta emblemática plaza de la Encina, donde nos encontramos de 5 posibilidades de terrazas, durante la situación normal solamente están abiertas 2. En la cultura abrió para la devolución la biblioteca. En Bembibre, segunda localidad del Bierzo, abrió las instalaciones para hacer deporte al aire libre. En este caso también a las 8 de la tarde en la Basílica de la Encina se celebrará la primera misa después de 2 meses y 3 días. 2 meses después, las calles de Ponferrada vuelven, pero a la nueva normalidad, eso sí. Su población está muy concienciada. Conversan a 2 metros. Se puede tomar ya café en las terrazas y muestran total civismo con mascarillas. Respetar tus horas, solamente salir a lo que tengas que salir y irte a casa. Lo que tienen que comportarse es que pongan mascarilla obligatoria y nada más. Sí, hay que llevar la mascarilla, hay que llevarla, que no queda otra. Vamos a ver qué tal está la plaza, que hace 2 meses y pico que no la vemos. Las plazas ya cuentan con vecinos. Se preparan para sus primeras compras. Ya se puede probar suerte en los sorteos.
se hacen perfectas colas para entrar en establecimientos. Que debemos de perder un poquito el miedo a todo esto y empezar a hacer un poco de vida normal, entre comillas. La vida normal aún tendrá que esperar. Mientras tanto, en Ponferrada sus habitantes suman sus esfuerzos con los sanitarios, cumpliendo estrictamente las recomendaciones para evitar contagios. Sepúlveda y Pedraza en Segovia también han cambiado hoy de fase, están en la 1, pero como si siguieran en la fase 0. Son las dos grandes localidades turísticas de la provincia, se nutren principalmente de visitantes madrileños y sin ellos el sector prefiere seguir confinado. Natalia Fernández, Pedraza, ¿has encontrado algún bar o alguna terraza abierta? Buenas tardes, es uno de los momentos más esperados para muchos vecinos, pero de momento los vecinos de Pedraza tendrán que esperar porque ni rastro de un bar o una terraza abierta. Más bien la imagen del día es todo lo contrario, bares y restaurantes completamente cerrados. Hemos podido hablar con el alcalde de Pedraza y nos ha confesado que de momento no tienen pensado reabrir al público hasta que no se permita la llegada de turistas, unos turistas que vienen sobre todo de la Comunidad de Madrid. Misma tónica en Sepúlveda, y es que tanto Pedraza como Sepúlveda viven principalmente del turismo. En Sepúlveda y en Pedraza cuesta encontrar una terraza abierta. A pesar de que ambas villas ya están en fase 1 y del buen tiempo, la mayoría de bares y restaurantes siguen cerrados a cal y canto. Pues mientras no tengamos ese cliente, esa demanda de gente de Madrid, digamos, será muy difícil que abramos, que es para que los establecimientos sean rentables, claro. En tanto en cuanto no quiten la línea roja que tenemos en Somosierra, en el puerto del León, pues no vamos a abrir. Son dos de los pueblos segovianos más bonitos de España y lo atesoran los miles de visitantes que reciben cada año y que la COVID-19 ha frenado en seco. Estos días, por sus calles, tan solo sus vecinos y pocos, que ante la ausencia de establecimientos abiertos se han llevado los reencuentros familiares a casa. Vengo de comprar unas cervezas, el pan para tomarme el aperitivo en casa tranquilamente con unos cuñados. Es normal que esperemos un poquito y no hay ningún problema. Podemos estar sin bares una temporadita más. En Segovia han avanzado en la desescalada 42 municipios, más de 5.000 habitantes. En la mayoría de ellos, el turismo es su principal motor económico. El Gobierno permite a las zonas en fase 0 abrir las tiendas de centros comerciales siempre que tengan menos de 400 metros cuadrados y que den a la calle. Algunos establecimientos más grandes están optando por acotar su recinto para cumplir con este requisito. Lo hemos visto en el centro comercial de Camaretas, en Soria. Soria, junto con las otras capitales de Castilla y León, sigue en la fase 0 de la desescalada, aunque desde hoy lunes con algunas matizaciones. Por ejemplo, en los centros comerciales se permite la apertura de las tiendas que dan a la calle. En el caso de aquí de las Camaretas, en las inmediaciones de la capital, tenemos algunas tiendas como Decathlon, con una superficie de 1.600 metros cuadrados, pero que reduce esa superficie durante estos días a 350 metros y solo se permite estar un máximo de 40 personas a la vez en la tienda. Además de la parte económica, que como empresa pues siempre es importante, pero para nosotros no es lo más importante es poder acompañar a estas personas que quieren tener un estilo de vida saludable y una vida activa. Sí que pondremos igual alguna medida en las mesas, porque las mesas cuando atendemos a alguien, como estamos cerca, nos dijeron que igual probablemente pondrían, para intentar dejar un poco más de espacio, no sé si alguna marca o algún vinilo. Plenamente y con reducción de aforo hasta el día 8 previsiblemente no podemos abrir. Y después de no pocas idas y venidas estos últimos días, ya podemos confirmarles que desde hoy las rebajas están permitidas, incluso en aquellos lugares que no han avanzado de fase. En la primera orden publicada por el Gobierno, el 9 de mayo, no quedaba claro si en las tiendas físicas se iban a poder realizar. Este sábado lo han confirmado, pero con la condición de que no se formen aglomeraciones y se respeten las medidas de seguridad necesarias. Nosotros tenemos un aforo que le tenemos en la puerta, que es para evitar la aglomeración de la gente, indicando hasta cuánto personal, incluidas nosotras, pueden estar dentro de la tienda. Cada vez que salga del probador el cliente, se le echa el spray para poder desinfectar el producto que tenemos. La ropa que se prueba igual, tenemos una vaporeta con su líquido correspondiente.
Desde hoy conviven en España zonas en 3 fases diferentes. Las más adelantadas, ya en fase 2, son algunas islas. Ya pueden disfrutar del mar y la arena los habitantes de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera. También podrán alojarse en los hoteles y acudir a los centros comerciales, aunque con un aforo del 30%. La fase 1 es la más extendida, están en ella el 70% de los españoles, se ve claramente sobre este mapa, donde llama la atención nuestra comunidad. Está en distinto color porque aquí sigue predominando la fase 0. Muchos fuera se preguntan qué pasa en Castilla y León, a qué se debe que no avancemos y a simple vista parece que estamos peor que el resto. Lo que es seguro es que sabemos mejor que otros cómo estamos, conocemos bien nuestra situación. Por ejemplo, hoy la Junta ha hecho público el informe enviado al Ministerio con los datos de cada zona básica de salud. Cualquier ciudadano puede dedicar varias horas a consultar todos los detalles. Por ejemplo, en Guardo, en Palencia, podemos comprobar cuántas personas hay enfermas, cuántas pruebas se han realizado y cuántas de ellas han dado positivo. Si hay algo que nos acompaña día a día desde el inicio de la pandemia son los datos, pero no todas las comunidades autónomas son igual de responsables con ellos. Y Castilla y León, por ejemplo, es una de las comunidades que mejor está trabajando en el ámbito de la transparencia. Además de los datos oficiales, la Junta de Castilla y León publica en su portal de datos abiertos otras estadísticas al alcance del ciudadano, desde la situación detallada en cada zona básica de salud hasta la de los profesionales sanitarios y otro ámbito fundamental, el número de pruebas que se realizan diariamente. Para saber también cómo de capaces somos de rastrear los nuevos casos y los contactos de esos nuevos casos. Solo 7 comunidades publican esta cifra a diario y es reveladora. Castilla y León realiza 42 test por cada 1000 habitantes, mientras que Andalucía, que sí ha pasado a la fase 1, no llega ni a 15. Ocurre lo mismo con Murcia y Aragón, que llevan una semana en la fase 1. Desde la Fundación Cibio alaban el trabajo, pero no consideran que ofrecer más datos sea perjudicial para avanzar en la desescalada. Cantabria también hace un gran trabajo en transparencia y está en fase 1. Castilla y León está en fase 0 porque, bueno, por desgracia, el coronavirus ha golpeado muchísimo esta comunidad autónoma. En estos 2 meses, el portal de datos de la Junta ha recibido casi 2,5 millones de visitas. Estos datos son públicos y, como hemos hecho nosotros, también los pueden consultar ustedes. Esto, por ejemplo, de lo que tanto se habla ahora. ¿Con qué base se está proponiendo que pasen unas zonas y no otras? Pero no solo eso, sino otros datos como situación de las UCIs o evolución de la pandemia por tramos de edad y sexo. Datos todos ellos para conocer más a quién nos enfrentamos y estar mejor informados. Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde vienen todos esos datos y con cuántos trabajan cada día para poder colgar esa información y bajar a ese nivel de detalle? Bueno, pues estos datos proceden básicamente de la Consejería de Sanidad, pero también algunos de ellos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. No tenemos cifrado el volumen de datos que recibimos cada día, pero obviamente son miles y miles de datos que tratamos de procesar y sobre todo de tratar adecuadamente para que la información que ofrecemos en el portal de datos abiertos se pueda entender correctamente por parte de cualquier persona. ¿Todas las comunidades se conocen también como se conoce ahora mismo Castilla y León, como conoce la incidencia de la enfermedad del coronavirus en su territorio? Bueno, las comunidades autónomas ofrecemos la información de diferente manera porque, entre otras cosas, tenemos también distinta tecnología en la que nos apoyamos para ofrecer la información. Es cierto que no todos llegamos al mismo grado de detalle en la información que ofrecemos, ni tampoco el mismo tipo de información que ofrecemos. En esto, pues Castilla y León tiene la ventaja de haberse adelantado, de haber empezado a dar la información desde el primer momento de la pandemia y hemos ido evolucionando poquito a poco, pues incorporando nuevos contenidos que la ciudadanía nos demandaba día a día. Pero eso, señor Meseguer, ¿podría suponer que alguna comunidad esté en una fase que no le correspondería porque no tiene los datos suficientes?
Bueno, eso es muy difícil juzgarlo porque depende básicamente de criterios sanitarios o criterios epidemiológicos. El trabajo que llevamos a cabo en la Consejería de Transparencia y en la Dirección General de Transparencia es tratar de ofrecer todos los datos para que estos se puedan entender. El hecho de que mayor o menor información o volumen de información condicione o haga depender obviamente el paso de fase, pues es una cuestión ya que se debe de analizar por el Gobierno de la Nación o por cada una de las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto, por lo menos lo hemos podido comprobar estos últimos días, que existe esa percepción entre la opinión pública que toda esta transparencia en el caso de Castilla y León le ha podido penalizar respecto a otras comunidades autónomas. Se lo digo, por ejemplo, la semana pasada la patronal de Valladolid cuestionaba el que se incluyeran o se tuvieran en cuenta los datos de los mayores fallecidos en residencias. Bueno, eso es una cuestión siempre que es de libre apreciación. Nosotros desde Transparencia nunca nos planteamos si dar mayor o menor información es positivo o es perjudicial. Para nosotros es muy claro el objetivo de dar cuanta mayor información sea posible, porque creemos que eso mejora la confianza de los ciudadanos en los responsables públicos y políticos que toman decisiones y, desde luego, ayuda también a que los propios responsables políticos puedan tomar mejores decisiones en base a datos y en base a evidencias. ¿Y hasta qué punto podemos fiarnos de lo que nos van contando sobre la enfermedad, no solamente aquí en el caso de España, sino a nivel global, teniendo en cuenta que esos datos tienen diferente origen, que no son homologables? Bueno, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo de información en nuestro país, también a nivel mundial. Yo creo que también hay muchos periodistas de datos analizando toda la información y todos los conjuntos de datos que ofrecemos en el día a día, y si la información no fuera fiable o fuera errónea, estoy seguro que eso se sabría pronto. Los que trabajamos con datos, y especialmente los que trabajamos con este tipo de datos en esta situación tan crítica de pandemia, tenemos mucho cuidado, extremamos mucho el cuidado a la hora de tratar los datos, de explotarlos y de facilitárselo a todo el mundo. No dude que extremamos, como digo, el cuidado y que esos datos son datos verídicos, y en el caso de que no lo fueran, obviamente una vez detectado, pues los corregiríamos inmediatamente. Sí, pero a nivel nacional, a nivel en concreto, por ejemplo, del Ministerio, sí que al principio se ha dado una cierta sensación de desorden, de caos. ¿Por qué ha podido suceder esto? Bueno, yo creo que el problema que ha habido en este caso es que bueno, la situación nos ha desbordado a todos, y a la hora de decidir qué indicadores o qué valores o datos necesitas para saber en qué situación estás y tomar mejores decisiones, pues no es algo tan evidente, ¿no? A medida que la pandemia o la situación tan crítica ha ido evolucionando, pues se han ido pidiendo distintos indicadores y distinto tipo de datos, o incluso distinta forma, diríamos, de recopilarlos o de extraerlos. Bueno, yo creo que eso es casi inevitable. Yo creo que ya estamos en un momento en el que es muy claro el tipo de datos o el conjunto de datos que se necesitan para tomar buenas decisiones, y bueno, hay que en parte excusarlo, diríamos, a la gravedad de la situación y también a la imprevisibilidad de los hechos que se han ido produciendo, ¿no? Señor Meseguer, muchísimas gracias por habernos atendido. Desde luego que esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con buena información de calidad y con datos para tomar buenas decisiones. Gracias a vosotros. No hemos renunciado al modelo por zonas de salud, no hemos renunciado a la prudencia, pero teniendo en cuenta que nos piden hacer una propuesta de cara a dentro de una semana, nos parece que el análisis que hacemos de los datos diarios vemos que tenemos claramente una evolución favorable. Es lo que ha respondido la consejera de Sanidad a la pregunta de si se trata de un cambio de criterio el que la Junta quiera ahora que el lunes toda la comunidad pase a fase 1. Laura Zembranos, la Junta va a ser aún más vigilante con los datos esta semana y les pide a los alcaldes que ellos lo sean con el tema de la distancia social entre los ciudadanos. Se traslada parte de la responsabilidad a las diputaciones y a los ayuntamientos de las ciudades, que serán los que controlen a lo largo de esta semana los datos y también la distancia social. Verónica Casado ha confirmado que esta misma tarde se trasladará al Ministerio la propuesta para que Castilla y León pase por completo a la fase 1, pero recuerda, el virus sigue muy presente en la sociedad y si se nota a lo largo de esta semana algún rebrote, se puede hacer alguna excepción con alguna de las zonas y que no pasen de fase.
Y en la provincia de Palencia han pasado a fase 1 tras 4 zonas básicas de salud, 2 de ellas en la montaña palentina. Se trata de Cervera y de Guardo. Algunos de sus alcaldes no han querido firmar el documento de responsabilidad que remite la Junta a los alcaldes afectados. Nos lo cuenta Cristina Pastor. En la provincia de Palencia han pasado a fase 1 4 zonas básicas de salud, 2 de ellas de la montaña palentina, la de Cervera de Pisuerga, donde nos encontramos, y Guardo. 6 alcaldes de estas 2 zonas básicas se han negado a firmar el informe enviado por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia para el consentimiento de cambio de fase. Según los alcaldes, ese documento de declaración de responsabilidad excede sus competencias y por eso se han negado a la firma. Han presentado uno alternativo. No conocemos las medidas que se están tomando en materia sanitaria por su parte, no sabemos el estado de los hospitales provinciales, ni sabemos pues todas estas cuestiones. Entonces entendíamos que no teníamos capacidad para declararnos responsables de esto. El director del Comité de Emergencia será el primero el pasado viernes en situar la fecha del 25 de mayo para todos. Que sí, que al final de la semana que viene la decisión posiblemente sea que casi toda España prácticamente está en fase 1. No cuadraban esas palabras en la prudencia de Castilla y León y tampoco en sus criterios, porque hay varias decenas de zonas con más de 3 casos por cada 10.000 habitantes, pero el presidente lo confirmaba el domingo. Vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana. Casi a la vez el vicepresidente insistía en evitar las prisas. Hay que verlo, hay alguna provincia que lo tiene muy complicado con los criterios que teníamos. Y el secretario del PSOE tiraba de las declaraciones de ambos para advertir que si las prisas las está marcando Pablo Casado, esta reunión no se repetirá. Esto contradice evidentemente la posición que la Junta de Castilla y León ha mantenido hasta ahora. Sanidad confirma que la propuesta es pasar toda la comunidad, pero niega cambio de criterio alguno. Haber sido más precavidos que en otras comunidades nos ha puesto ahora mismo en una situación de mayor tranquilidad que nos permite seguir avanzando. Y pide encarecidamente la colaboración de los alcaldes. No podemos permitir que haya agrupaciones de personas. Ha mejorado muchísimo. Yo creo que en este caso tenemos que ser sensatos y espero que la propuesta, si está verdaderamente dimensionada de acuerdo con los datos y valorada, pues va a ser muy bien acogida por la ciudadanía. Necesitamos esa reactivación de nuestra economía, necesitamos empezar a superar estas fases. La fase 1 es la propuesta global, pero Sanidad remarca que el seguimiento esta semana será minucioso para comprobar que es posible. Renault prolongará el ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio. La dirección de la empresa ya lo ha solicitado e irá sacando diariamente trabajadores del ERTE en función de las necesidades. En la fábrica de Palencia ya ha regresado el 40% de la plantilla, mientras que en Valladolid es dispar. En la planta de motores lo ha hecho 1/3 y en la de carrocerías y montaje ya lo ha hecho un 80% y está a 2 turnos. Echo de menos la libertad, aunque sea salir al jardín. Esto es mucho, esto puede volverse loco. Es la angustia de quien lleva toda esta cuarentena doblemente confinado. Vicente es un mayor usuario de una residencia con numerosos contagios que desde el mes de abril está aislado en su cuarto. No puede ni siquiera salir al pasillo. Se hace muy duro estar metido entre 4 paredes. Me imagino que ustedes en sus casas, que lo habrán vivido, se les habrá hecho duro. Pues imagínase aquí. Cuesta imaginar pasar 52 días en una misma habitación, aislado, lejos de su familia e incluso de sus propios amigos de la residencia, a los que hoy, 2 meses después, Vicente sigue sin ver. Esto es mucho, esto puede volverse loco. No me he vuelto loco, creo que no me he vuelto loco de momento, pero estoy fatal. Mi padre y yo somos muy de lágrima fácil, de emocionarnos, pero yo creo que es la primera vez que le oigo a mi padre llorar de miedo. Su hija, desde Canarias, nos cuenta lo complicado que está siendo para ella y para sus hermanas esta situación. No ven a su padre desde hace 2 meses. Creo que no se les ha tratado como personas, que no se han puesto en su piel.
falta de empatía. La televisión y el móvil es lo único que a Vicente le sirve para pasar el rato y se consuela con ver a sus hijos desde la ventana. Y desde la carretera se conformaron con verme desde la carretera. Pero bueno, que no puedan venir a verme. A sus 86 años ha ganado la batalla al coronavirus. Ahora solo espera ganársela también al confinamiento. Vicente y el resto de usuarios de esta residencia, la Cardenal Marcelo, siguen esperando que se les repitan las pruebas PCR que se les practicaron en abril. El 98% de los residentes dieron positivo por coronavirus. 197 residentes dieron positivo el pasado 3 de abril y desde entonces familiares y la propia Diputación de Valladolid piden a la Consejería de Sanidad que se repita la segunda PCR a los residentes, la prueba más fiable porque solo así podrían volver a la normalidad y saber quién a día de hoy sigue contagiado y quién no. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha elegido el test serológico para esa segunda prueba y solo ha repetido la PCR a 57 de los residentes. Hoy hemos preguntado a la consejera de Sanidad por este asunto. Si se hace un test serológico después y el test serológico nos indica que tienen anticuerpos IgG, quiere decir que están curados, que ya ha pasado la enfermedad, con lo cual en ese caso no habría que hacer una nueva PCR. Pero de cualquier manera esto es una decisión clínica con criterios clínicos que tienen que establecer por el médico que hace el seguimiento de esos pacientes y desde luego tiene que hacerlo ajustado a los protocolos de la gerencia regional. A partir de junio, las residencias de mayores deberán conseguir por sus propios medios los equipos de protección individual, los EPIs. La Consejería de Familia deja de suministrárselos como ha hecho hasta ahora y eso preocupa a los responsables de estos centros. Laura Zembranos, ¿se abre Familia a revisar esta decisión? Por el momento, la consejera de Familia sostiene que la desescalada también se tiene que producir en el ámbito del material, porque las necesidades de los equipos de protección en las residencias no son las mismas y las dificultades para adquirirlos en el mercado tampoco. Por ello, dice que deben ser las residencias las que a partir de ahora empiecen a comprar otra vez esos equipos de protección. También ha anunciado un plan de desescalada de 2 fases para las residencias de discapacidad y las residencias de personas mayores. Será un plan de desescalada interno en el que vuelvan a recuperar la normalidad, pero en los que tampoco se podrá de momento realizar visitas. Lo primero, los guantes. Después viene la mascarilla, el gorro, una bata, otra bata, gafas y pantalla. Es el ritual diario por el que pasan los trabajadores del sector sociosanitario. Equipos de protección individual que a partir del mes de junio la Junta de Castilla y León va a dejar de suministrar. Entendemos que son gasto asociado al ámbito sanitario, porque estamos atendiendo a personas con enfermedades infectocontagiosas. Recuerdan que son hogares y no hospitales. El material supondrá un gasto añadido, a lo que se suma. A día de hoy no se nos permite realizar nuevos ingresos en residencias, incluso en aquellas residencias en las que están libres de COVID. Afortunadamente, en los centros residenciales hemos encontrado suministros, hemos encontrado proveedores. La decisión también afecta al sector de la discapacidad. Algunas asociaciones ya han hecho un llamamiento a la ciudadanía para pedir donaciones. Ahora mismo cualquier material que puedan proporcionarnos pues es bienvenido. Desde la Consejería de Familia argumentan que esto es una fase más de la desescalada. Las condiciones epidemiológicas de los centros evidentemente no son las mismas. Los equipos de protección que se necesitan en esos centros no son los mismos. Considera necesario que los centros se vayan autoabasteciendo. Aún así, ofrecen ayuda en situaciones excepcionales. ¿Nos podemos contagiar con la COVID-19 a través del contacto con un objeto contaminado? Lo que hasta ahora nadie discutía empieza a estar en entredicho. La Organización Mundial de la Salud reconoce que no hay una certeza científica de que eso sea así. Tocar el carrito de la compra, un picaporte, la barra del autobús, aparentemente son actividades de riesgo para el contagio del COVID-19. La OMS acaba de reconocer, sin embargo, que no hay una evidencia científica que lo avale, aunque el asunto divide a los científicos. Desde el principio, una cosa que sí que parece que hemos acertado es que todos los epidemiólogos decían que la transmisión por superficies era baja.
el riesgo más alto era siempre estar en contacto con una persona infectada. Por eso puede ser una vía invisible de contagios que es peligrosa mientras no se demuestre lo contrario. Desde luego, con otros virus que tienen este tipo de transmisión, es una vía de transmisión posible. Más allá del posible contagio, un reciente estudio de la OCU en 8 supermercados de 4 ciudades ha determinado que no se encontró rastro de COVID-19 en los 66 productos analizados. Es tranquilizador y positivo para los consumidores y los ciudadanos. Desde OCU entendemos que la razón es que están funcionando las medidas de prevención y limpieza que están aplicando los distribuidores, los supermercados. En todo caso, los expertos recomiendan no bajar la guardia y mantener siempre medidas de seguridad e higiene, porque más vale prevenir que curar. Hoy se ha abierto el proceso de admisión de nuevos alumnos para el curso que viene. Será de forma telemática en estas páginas web y con refuerzo telefónico. El plazo se prolongará hasta el 26 de mayo. La inscripción es para todas las etapas, desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y programas de transición para la vida adulta. Este año también se incluye el acceso a las escuelas infantiles de la Junta de 0 a 3 años. El estado de alarma no ha suspendido la tramitación parlamentaria de la reforma educativa del Gobierno. Sigue sus pasos en el Congreso y eso inquieta a los padres de los alumnos con necesidades especiales. Acusan al Ejecutivo de aprovechar la coyuntura para avanzar en esta norma sin escucharles. Respeten nuestros derechos, no a la disposición adicional 4. Por favor, no nos cerréis nuestro cole de educación especial. No al cierre del cole de mi hermana. Dicen no a la disposición adicional 4 de la ley de la LOMCE. La única interpretación posible que tenemos de este texto es que lo que se va a hacer es vaciar a los colegios de educación especial, tanto de docentes como de alumnos, y que a los centros de educación especial realmente solo van a ir los niños que tengan grandes necesidades. No es la primera vez que se quejan. El año pasado ya salieron a la calle para pedir que no se cerraran estos centros. El ruido llevó al Gobierno a cambiar sus palabras, pero no su intención. Porque la disposición sigue adelante. Reclaman que se dote de recursos a las modalidades ordinaria y especial. Nuestro hijo por ahora va a un colegio de educación ordinaria, pero llevamos 3 años sufriendo la falta de apoyos suficientes y la escasa adecuación a sus necesidades. Defienden que estos centros son vitales para desarrollar la autonomía de los menores. Ella cuida este centro porque es el lugar adecuado para ella, es el lugar donde la dan lo que ella necesita. Y así nos lo cuenta Ana. Sí. ¿Cuánto te gusta tu cole? Muchísimo. O Rafa, que estuvo en un centro ordinario. 20, así. Sí, 20. Y ahora está en uno especial. Y en este sí, conoce todos los nombres de sus compañeros. Álvaro, Melanie. Piden una educación inclusiva y especial también. No a la disposición 4. No te calles. Únete. Nuestros hijos os necesitan. El País Vasco y Galicia celebrarán el 12 de julio las elecciones autonómicas que tuvieron que posponer por la pandemia. Alberto Núñez Feijóo acaba de anunciar que habrá comicios en esa fecha. Se espera que las confirme para ese día también el lehendakari Íñigo Urkullu en una rueda de prensa dentro de unos minutos. Y de nuevo el Gobierno de España se somete el miércoles a otra votación decisiva para continuar o no con el estado de alarma. Esta vez sería por un mes más. El Ejecutivo trabaja estos días en recuperar los apoyos de la investidura, pero sin romper lazos con Ciudadanos, que fue clave para superar la última prórroga. Casado ya ha adelantado que su voto será no y a su lado se han alineado todos los varones populares. Benjamín López, Congreso, ¿con qué apoyos cuenta a estas horas el Ejecutivo? Saludos, Alejandra. Pues lo cierto es que ahora mismo el Gobierno no tiene el sí explícito de ningún grupo parlamentario. Parece el más factible el del PNV y por eso ahora mismo centra contrarreloj las negociaciones con Esquerra Republicana y con Ciudadanos. La formación naranja ha dejado muy claro hoy que no va a apoyar una prórroga de 30 días y Esquerra Republicana pone también sus condiciones. Entre otras, exige que finalice el mando único, en concreto que las decisiones sobre la desescalada las tome la Generalitat directamente. El PSOE apura los apenas 2 días que le quedan para que salga adelante la nueva ampliación del estado de alarma que pretende Pedro Sánchez, que esta vez podría ser de alrededor de un mes de duración. Y nosotros nos aplicamos a ponernos de acuerdo. Hay otros que parece ser que están pensando en otras prioridades cuando ahora no hay más prioridad que el acuerdo.
Moncloa intenta revalidar el apoyo del PNV y de Ciudadanos, pero la formación naranja todavía no ve nada claro su sí por la duración de la prórroga. De unos conceptos indeterminados, alrededor de 30 días, dice. Y desde luego, claro, con en esa tesitura, pues nos lo está poniendo muy difícil. El gobierno también negocia con Esquerra Republicana, aunque los catalanes aseguran que por el momento votarán que no. Es lo que asegura que va a hacer el Partido Popular. Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos. Los españoles saben que con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Por eso en el Partido Popular vamos a votar no. El PP además pide al gobierno que suprima la cuarentena a viajeros y que en su lugar alcance acuerdos sanitarios con otros países para asegurar la llegada de turistas. Esta imagen que veíamos ayer en Valladolid no se va a volver a repetir, al menos así, en estas condiciones. Las autoridades van a controlar que la distancia de seguridad se cumpla en las manifestaciones que se están desarrollando estos días contra la gestión del Gobierno. Lo ha asegurado hoy el subdelegado del Gobierno en Valladolid. No ha habido flexibilidad y no la va a haber. Lo que sí va a haber es más vigilancia y más control para evitar esto. Pero ya digo, con la única razón de que es un peligro para la salud. Y eso lo saben ellos. Y por eso digo que son unos irresponsables convocando este tipo de paseos. Iba a robar en esta nave que ven y sufrió un accidente. Se cayó por el tejado. Él mismo tuvo que alertar al 112 porque allí no había nadie. Los bomberos han tenido que desplegar esta escala para poder rescatar al ladrón. Ha sucedido esta mañana en el polígono de Argales, en Valladolid. Continúan las reacciones a la dimisión de Jordi Gimeno, director artístico y gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los trabajadores aseguran que los miembros del Consejo Asesor carecen de la experiencia necesaria y consideran que supone una intromisión al no contar con ningún músico. Se ha creado un Consejo Asesor y nos hemos enterado por los medios de comunicación. No hemos sabido en ningún momento qué se ha tenido en cuenta para seleccionar a los candidatos. Velázquez no está solo en este día tan especial porque el entorno del Museo del Prado es ahora espacio de juegos y de paseos distanciados. Eso sí, sus cuadros solo pueden disfrutarse en los libros y en la red. Las grandes pinacotecas españolas siguen cerradas de momento, mientras se recolocan y se reinventan para los nuevos modos culturales. De entre los museos principales del país, solo el Centro Botín en Santander y el Iván en Valencia están hoy abiertos. Hoy 18 de mayo es el Día de los Museos, se lo estamos contando. Triste día porque están vacíos, porque están cerrados, pero también prometedor porque muchos ya se han reinventado para no renunciar a la celebración. José Ángel de Caso, Salamanca. La Casa Lis es siempre uno de los museos más visitados de Castilla y León. Hoy se puede visitar en la web. Buenas tardes, Alejandra. Así es, porque como veis a mi espalda, las puertas de este Museo Art Nouveau Art Deco, que se encuentra ubicado en la Casa Lis, se encuentra cerrado. Abrirá sus puertas el próximo martes 26 de mayo. No obstante, como bien decías, ha preparado un amplio programa que ofrecerá a través de sus redes sociales. Por ejemplo, podemos ver la remodelada Sala de Bronces Viena. Este Museo de Art Nouveau Art Deco es uno de los más visitados de Castilla y León. Casi 170.000 personas se acercaron el año pasado. En este 2020 se cumplen los 25 años de su apertura. Desde entonces ha recibido más de 3 millones de visitas. Para celebrar el Día Internacional de los Museos, hemos preparado un conjunto de actividades virtuales bajo el hashtag Lis más allá de Lis, a través de los cuales invitamos a nuestros seguidores en redes sociales a reflexionar sobre los museos por la igualdad, diversidad e inclusión, que es el lema que nos propone este año el ICOM. Bueno, pues con un repaso de todas esas actividades virtuales que han preparado los museos de Castilla y León en su día, nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes y más información, ya lo saben, esta tarde a las 8:30. Nos vemos mañana. Feliz tarde.
Salas llenas y una completa programación de actividades. Estos dos ingredientes serán los principales todos los años en el Día Internacional de los Museos, pero este año no será así. Hoy es 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y la imagen es esta que ven, la puerta del Museo Nacional de Escultura cerrada. Esta situación se repite en todos los museos de Castilla y León. Los amantes del arte no podrán venir en persona a contemplar las obras, pero habrá una programación especial online. La celebración de la jornada será virtual. Puedes verlo hasta cierto punto, pero estar ahí es otra cosa. Porque muchos lo añoran. Claro, ¿cómo no vamos a echar de menos? Nuevas formas de visitar que no convencen a todos. Esto de que tiene que ser todo virtual, pero al final yo creo que no es lo mismo. El Museo de la Evolución Humana en Burgos se podrá recorrer de manera virtual. También ofrecerá recursos didácticos como este en el que se explica la prehistoria para los más pequeños. El Musac de León invitará a una visita a los almacenes del museo para que la gente conozca las zonas más ocultas. Y el Museo Nacional de Escultura, además de la visita virtual, tendrá un espacio de reflexión con la participación de varios artistas y antropólogos que se podrá seguir en redes. Mientras no podamos andar por sus pasillos, podremos seguir viendo sus obras a través de la pantalla, porque la cultura, ahora más que nunca, nos hará libres. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. ...41 clubes de primera y segunda división han comenzado ya a entrenar en grupo. Real Valladolid, Mirandés y Numancia son 3 de los 14 equipos de fútbol profesional cuyas ciudades no están todavía en fase 1, pero han recibido el consentimiento del gobierno para no causar un agravio comparativo forzoso de cara a la vuelta a la competición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son entrenamientos grupales de un máximo de 10 futbolistas y el Rayo Vallecano ha sido el único que no se ha ejercitado. Sus futbolistas han dado plantón hasta que el club les levante el ERTE. Javier Tebas ha hecho balance del estado de salud del fútbol español tras esta primera semana de entrenamientos. Ha recalcado la importancia de que todos los clubes vayan al mismo ritmo y sigue manteniendo las fechas previstas para el reinicio de Liga. 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición. Es muy importante que por lo menos todos tengan las mismas posibilidades de estar entrenando igual, ¿no? No es un tema imprescindible, podríamos decir, pero era muy importante y es de agradecer que se haga así. Dentro del entorno de los entrenamientos, ya lo vamos diciendo, es prácticamente imposible que se produzca un contagio. Más bien diría que es una victoria de todos, ¿no? Que Fali pues sea como uno más. Menciona Tebas a este hombre, a Fali, el jugador del Cádiz. Ha completado hoy su primer día de entrenamientos, una vez que ha superado el miedo a un posible contagio. El defensa ha comenzado a trabajar, aunque lo ha hecho de forma individual y a un menor ritmo que el resto de sus compañeros, que, como ven, ya van preparando la nueva forma de celebrar los goles. Y a todo esto, hoy comienza la desescalada en los centros de alto rendimiento de nuestra comunidad. Hacemos un repaso por las instalaciones más destacadas. La más importante es el Centro de Alto Rendimiento de Valladolid. Fernando Escudero, buenas tardes. ¿Con qué medidas han comenzado? La primera, buenas tardes, Diego. Las tareas de desinfección de los más de 42.000 metros cuadrados de que consta esta instalación de Ríos Gueva, que podría reabrir sus puertas a lo largo de esta semana, aunque Valladolid se mantiene en esa fase intermedia de cero con alivios. Atletas de primer nivel como Sergio Juárez, Nuria Luguero, Saúl Ordóñez, gimnastas, nadadores, tiradores de esgrima y así hasta 23 modalidades deportivas las que están representadas en este centro de alto rendimiento con casi 2.000 deportistas de alto nivel. De momento, la residencia, con capacidad para 111 deportistas, va a mantener sus puertas cerradas.
Este centro de alto rendimiento deportivo de León podría haber abierto ya hoy sus puertas gracias a la flexibilización de las condiciones de la fase 0 de la desescalada, pero aún no lo han hecho. De momento son sus trabajadores los que se están encargando de las labores de desinfección y de reordenación de espacios para que a partir de los próximos días los primeros atletas, en principio serán 25 los autorizados a formarse y entrenarse en estas instalaciones, puedan ya hacer uso de ellas. Lo tendrán que hacer, eso sí, respetando todas las medidas de higiene y de distanciamiento social. Aquí en Soria, el centro de alto rendimiento, a pesar de poder abrir sus puertas desde el día de hoy, no lo hará hasta dentro de unos días. Se quieren asegurar de que los protocolos están al 100%, tanto sobre todo de desinfección en las zonas comunes, en las zonas cerradas y en los accesos. Serán aproximadamente unos 50 deportistas los que volverán a estas instalaciones para entrenamientos exclusivamente individuales y en turnos de unas 2 horas y media. Además, tendrán que pasar un examen médico en el que, si los profesionales lo consideran necesario, también se les hará la prueba de detección del coronavirus. La fecha prevista para la apertura será a finales de esta semana o a comienzos de la semana que viene. En Palencia, los deportistas de alto nivel tendrán que esperar para poder utilizar de nuevo sus instalaciones habituales. En el Centro de Tecnificación Deportiva del Campo de la Juventud mantienen su calendario y esperan poder abrir el próximo lunes, el día 25, si para entonces cumplen con la exigente normativa. Se estima que en torno a medio centenar de deportistas puedan hacer uso de estas instalaciones. Bueno, y 2 meses y 5 días después del último torneo, el golf ha regresado a Estados Unidos. Ha sido en Florida, un retorno marcado por grandes medidas sanitarias, sin caddies, respetando la distancia de seguridad y con 2 test a los jugadores en las horas previas al inicio del torneo. Por cierto, la causa era benéfica. Se han recaudado más de 5 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus. Nada más, nos vamos a las 9, más deporte con Javier Mardones. Buenas tardes, adiós.